Buenos días a todos. Esto es el estudio bíblico Verbo de Dios de los sínodos Pacífica y Southwest California de la Iglesia Evangélica Luterana de América. Y hoy vamos a estudiar las lecturas para el primer domingo de la Cuaresma. ¿Y cómo están todos el día de hoy? Introducciones, por favor. Yo soy Wesley de la Iglesia Luterana de Gracia en Upland, California. ¿Y quién sigue, por favor? Ramón Zárate de la Iglesia de Vista, California. Aquí soy el pastor de la iglesia ya por un tiempo. Bendiciones. Me llamo Brenda Boss, soy la obispa de Sínodos California Sur en la Iglesia Luterana Evangélico. Buenos días, mi nombre es María Santa Cruz, soy la pastora de Iglesia Luterana Nuestro Salvador. Buenos días, un placer. Días. Ok, y aquí es la escritura. ¿Alguien le gustaría leer el Evangelio? Yo lo leo, me gusta este Evangelio. Gracias. El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Cristo. Gloria a ti, Cristo Señor. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer y después sintió hambre. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Pero Jesús le contestó: la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice, Dios mandará que sus ángeles te cuiden, te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le contestó: también dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo: yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le contestó: vete, Satanás, porque la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces el diablo se apartó de Jesús y unos ángeles acudieron a servirle. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Bueno, ¿cuáles son nuestras reflexiones de este Evangelio? Y muchas gracias, María, por leer. Un placer. No sé, siempre este evangelio siempre me pone a pensar por qué estas tentaciones, por qué el porqué de estas tentaciones o por qué estas tentaciones, por qué no otras. Y siendo que él era el mismo Dios, ¿verdad? Sabemos que también era 100% humano, no era 50 y 50, sino era 100% humano, 100% Dios. Entonces, ¿por qué estas tentaciones? Esa es mi pregunta. No sé si quieran contestarla o no, o si quieran añadir algo al respecto. Es una pregunta muy buena. Sí, por favor, María. Bueno, pensando en la escritura de anoche, de la miércoles de ceniza, ¿no? Jesús dice, cuando ores, ora en secreto. Cuando ayudes, no lo cuentes a tu más íntimo amigo. Creo que, bueno, creo que Dios conoce al ser humano muy bien, ¿no? Entonces creo que quiere darnos en su compasión, quiere darnos a ver cómo esas debilidades también las tuvo Jesús, las debilidades que tenemos el ser humano, ¿no? El hambre,
¿no? El deseo de poder, ¿no? De poder, el irnos tras dioses falsos, ¿no? Creo que este es un buen ejemplo para los seres humanos que somos nosotros, de saber que Jesús, tú lo has dicho, es 100% humano, ¿no? Era 100% humano. Y esta era una prueba de fuego para él, porque dice, luego, ¿cómo empieza el evangelio? ¿Luego de qué? Vemos como luego del bautismo, inmediatamente en otras versiones, dice inmediatamente después, ¿no? El Espíritu lo llevó al desierto. Entonces, creo que después de pasar 40 días, ¿no? Y 40 noches, ¿quién puede dejar de comer 40 días? ¿Quién puede ayunar? La escritura de ayer decía, cuando ayunes, lávate la cara, perfúmate la cabeza. Entonces, creo que el ser humano, les decía yo ayer, estamos en este mundo en donde está muy de moda el ayuno intermitente para bajar de peso, ¿no? Entonces, no es algo que es una tentación el ayuno, es algo que lo hacemos por una conveniencia, ¿no? Pero Jesús era en su lado humano, sintió hambre también, ¿no? Sintió hambre. Dios sabía que no iba a caer. Creo que es una prueba para nosotros, los seres humanos, en todas esas debilidades que tenemos, ¿no? Creo que el Señor conoce tan bien al ser humano que puso esas tentaciones porque somos a las que más nos enfrentamos el ser humano, ¿no? Al comer, porque la glotonería, ¿no? El comer, como digo, el irnos tras dioses falsos, el poder que sentimos muchas veces, ¿no? Si me adoras, te doy todo esto, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que yo siempre he visto. Creo que las tentaciones son de acuerdo a cómo el ser humano sentimos, ¿no? Y creo que muchas personas nos podemos identificar, ¿no? Con estas tentaciones. Tenemos lucha de poder, ¿no? Por el poder de posiciones, de puestos vacantes y envidias y mucha gente no le importa lo que dañe a otra persona por irse tras el poder. No le importa servir a quien sea por obtener lo que quieren, ¿no? Mira cómo la gente se va tras dioses falsos. Hay mucha gente que dice, yo no creo en Dios, pero traen la Santa Muerte colgada, ¿no? O mucha gente dice, yo creo en este santo, estamos hablando de la Virgen, ¿no? Tras dioses falsos, y el diablo es lo que le decía a Jesús, ¿no? Si me adoras, yo te doy esto, ¿no? Entonces, un Dios que le pones condición, ¿no? Y no es así. Pienso, este es mi sentir, mi pensar, porque esas tentaciones, creo que esas tentaciones, todo el ser humano nos podemos identificar con ellas. Gracias, gracias. Obispa West, ¿por qué estas tentaciones? Bueno, yo puedo responder o trato. Es una buena pregunta porque al principio dice que era el Espíritu que lo envió o empujó Jesús al desierto, y el Espíritu es Dios. Entonces, la pregunta muy difícil es ¿por qué Dios hace tentaciones? Y me hace pensar en el Padre Nuestro, en que en inglés, por ejemplo, decimos, lead us not into temptation. Y muchos miembros no les gusta eso. Siempre alguien me pregunta, ¿por qué Dios hace tentaciones a nosotros?
incluso que yo creo que la Iglesia Católica Romana cambió el Padre Nuestro para evitar este idea, este sentimiento. Cambió las palabras para que no suena tanto que Dios hace tentaciones. No sé, honestamente no sé. Es una pregunta bien difícil. Me gustaría pensar que Dios no hace tentaciones, que quizás es algo equivocado en el Evangelio. Bueno, sí. Si yo tengo que escoger entre un Dios perfecto o una Biblia perfecta, yo escojo un Dios perfecto y que la Biblia a veces no es correcto o que, bueno, no sé. Pero la otra cosa que me hace pensar es la tentación de saltar del templo. Y yo pienso que esto es una tentación de suicidar, porque esto es un problema de cualquier persona que es un pastor o tiene mucha responsabilidad o tiene una enfermedad mental y de cómo terminar el dolor de la vida. Y es una realidad que no hablemos mucho, pero muchas personas están sufriendo de depresión y la tentación de suicidar. Y vemos aquí que también Jesús posiblemente tuvo esta tentación en saber todo lo difícil que tenía que hacer. Y gracias que no lo hizo. Pero es una conexión que yo creo que las personas pueden conectar. Sí. Obispa, algunas palabras. Bueno, necesito... Que dijo que iba a escuchar, pero... necesito entender la pregunta. ¿Por qué el Espíritu envió a Jesús en el desierto? ¿Es eso? La pregunta es ¿por qué las tentaciones? Why these three temptations? ¿Por qué? Sí, ok, bueno. Voy a predicar ese texto a la conferencia de los obispos próxima semana. Yo predico. Oh, bueno. Voy a predicar. Y en mi mente, esas tentaciones, no suficiente comida en la iglesia, no suficiente dinero, no suficiente personas, no suficiente, entonces, eso es de tentación primera. Sí. No suficiente cosas. Necesito confiar en Dios. ¿Es correcto? Confiar. Ok. Pero nunca pensé sobre suicidar. ¿Es that how you say it? Suicide? Yes, suicide. Muy interesante y muy triste y muy, very moving. Que pensé sobre Jesús va a considerar suicide, you know, it's muy interesante. Pero para mí, voy a predicar sobre un idea en mentes de las personas con muchas responsabilidades. Ay, qué mucho, no, too much. Y tal vez necesito saltar en la torre. Tal vez no terminé mi vida, pero terminé mi trabajo, mi matrimonio. No, you know? Entonces, eso es la segunda tentación. Y en tercer, poder, ¿no? Poder. Por favor, Dios, me dar mucho, I'm saying it wrong, give me, poder, ciudades, personas, iglesias, por favor. Y como obispos y obispas y pastoras y padres y maestros y gobiernos necesitan, ¿cómo se dice? What is the word? It's not realized, right? It's not realized, but we need to realize. Darse cuenta. Yeah. Es no nosotros.
nunca nosotros. Tal vez, siempre todos, solo todos. Solo Dios. Siempre Dios, solo Dios. Y tal vez en the beginning, the comencé de ministerio de Jesús. Jesús necesita dar cuenta, no mío, no Jesús, sí Dios. Y por nosotros también. El mundo nos dice, usted, you need to do it. No, solo Dios. Yeah. Y esos tentaciones, ¿cómo se dice? Las solas tentaciones de vida de Jesús, no. Pero esos fueron las tentaciones importantes o primera de Yeah. Puedo decir una cosa más, Ramón. Solamente pienso, la otra cosa es que el ser humano tenemos que ver a Jesús y es un ejemplo para nosotros a seguir, ¿verdad? Y después, cuando él no cae en tentación, el espíritu, el Señor manda a unos ángeles, ¿no? A que le ayuden. Entonces, la palabra del Señor dice, por un hombre entró el pecado y por uno la salvación. Entonces sabemos que el pecado entró por Adán, ¿no? Que él sucumbió a las tentaciones, él sí cayó en tentación, pero la promesa era Jesús, pero creo que las tentaciones fueron a propósito para que Dios nos hace ver que Jesús 100% humano es un ejemplo para nosotros y sabemos que él pasó 40 días orando. Entonces, orando, la oración hace fuerte, no para vencer las tentaciones y sabemos que vamos a enfrentar esas tentaciones y más, pero como dijo la obispa, estas son primordiales, eran primordiales estas, vuelvo a decir, porque el ser humano tendemos a enfrentarnos a esas tentaciones, ¿no? Y eso es lo que quería decir. Algo que me llamó la atención que dijo Wes, cuando dijiste es que el espíritu lo empujó, usaste la palabra empujar. A veces yo digo que yo soy un ángel bajado del cielo, ¿ok? Ese es mi chiste personal. Yo soy un ángel bajado del cielo. Mi esposa dice, no, eres un ángel empujado del cielo. ¿Miran la diferencia? Empujado y bajado. Bajado es vine a hacer algo. Empujado, they don't want me up there. That's why they push me up. Okay, eso es lo que dice mi esposa jugando. En el texto en español dice, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Lo llevó, es decir, lo agarró de la mano, caminamos juntos. Eso, ¿verdad? Me da la impresión de que no fue empujado al desierto, sino que fue caminado al desierto. En inglés se me hace que dice que fue guiado. No recuerdo la palabra bien en inglés, pero se me hace que es guiado, guided to the desert. Entonces, cuando lo vemos de esa forma, ¿verdad? Nos da la impresión de que, o nos da el entendimiento de que Dios no lo dejó no lo aventó al desierto y le dijo, hazle como puedas, ¿verdad? Sino que siendo humano 100%, Dios estuvo con él, pero lo dejó a él tomar la decisión de caer en tentación o no. Eso es lo que me da la impresión, ¿verdad? De que ese fue el caminar por 40 días en el desierto. Regresando a las tentaciones, lo que me llamó la atención cuando estaba leyendo el pasaje es de que el primero es hambre, comer, como dice mi obispa, dice que una de las grandes necesidades en este mundo son los recursos, los resources, comida, casa, vivienda, abrigo, ¿verdad? Entonces, si cada uno de nosotros ha ido a un hike,
por mucho tiempo, no un hike de 1 hora, no un hike de 3 horas, un hike de muchas horas, ¿ok? En un lugar de desierto, tienes que traer 5 de estas, ¿verdad? Para poder ir y venir con suficiente agua porque el clima está entre 90 y 100 grados. Tienes que traer esto. Y solamente es un hike, sabes que vas a ir, vas a llegar a un punto y vas a regresar, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos que este camino por el desierto fueron 40 días, 40 noches, fue algo humanamente imposible, ¿verdad? Porque necesitamos agua y necesitamos comida, ¿verdad? Entonces, era muy fácil que Jesús dijera, sí, quiero pan, ¿verdad? Pero usó la escritura, dijo, no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Para mí, ¿verdad? Es algo tremendo por lo que pasó Jesús, poder mirar la realidad de lo que es eso. Aparte, la soledad, 40 días, su mente, ¿verdad? Yo estuve perdido todo un día a mi edad de 12 años en las montañas. Lo más difícil era mantener mi mente en su lugar. Miedo, ¿qué va a pasar? Voy a morir. Todo eso está en mi mente, ¿verdad? Perdido por todo el día, no hay nadie, estoy solo. El monte, las montañas, la soledad empieza a trabajar en la mente algo tremendo. Entonces, no es solamente el hambre, es lo psicológico que está pasando. Jesús, ¿verdad? Pasó por eso. Estando solo, uno empieza a hablar solo y uno empieza a decir cosas, ¿verdad? La otra es el calor. El calor tremendo, ¿verdad? Lo caliente del día o lo frío de la noche es algo que nosotros, si lo hemos pasado, vamos a entender un poquito de lo que pasó Jesús. La otra es la otra tentación, ¿verdad? Mira todo esto. Si tú quieres, ¿verdad? Puede ser tuyo. Una de las cosas que yo miro, ¿verdad? De que el enemigo, Satanás, la maldad, tiene el control y se lo estaba ofreciendo a Jesús. Se lo estaba ofreciendo, dice, aquí está, tú viniste a tomar el control. Tú viniste a este mundo a tomar el control, te lo voy a dar. Con tal, ¿verdad? De que me adores a mí o me des, ¿verdad? La adoración. Cuando nosotros vemos eso, por lo menos como yo lo vi, si yo hubiera estado ahí, hubiera dicho, ok, voy a agarrar a lo que vine a hacer sin la muerte, yo lo tomo. Sí, yo lo tomo porque me conviene, no voy a sufrir en la cruz, no me van a picar el costado, no me van a poner la corona, no me van a latigar, voy a tener lo que quiero, ¿verdad? Pero yo pienso que el diablo tenía un plan sabiendo de que ya, te lo voy a dar, pero ellos, el mundo, van a regresar a mí. ¿Sí me explico? Porque la tentación está en todos lados y no hay nadie que pueda decir no 100% a la tentación. Entonces, eso es lo que quería yo compartir, ¿verdad? Acerca de lo que es la tentación y por qué estas, cuando la palabra, ¿verdad? Nos dice de que lo llevó a lo más alto del templo y dice, aviéntate, ¿verdad? Porque los ángeles del Señor te van a venir a rescatar, ¿no? O te van a venir a sostener en el aire, ¿verdad? Ahí está poniendo a prueba lo que es la fe, ¿verdad? El confiar en Dios. Y no, él dijo, no, la palabra dice, ¿verdad? De que no podemos poner a prueba a tu Dios. Y el mismo diablo citó palabra, ¿verdad? Se me hace que una vez leí que era el Salmo 91 o el Salmo 90, no recuerdo, pero era un salmo que se usaban, ¿verdad? Para sacar demonios, ¿verdad? Interesante cómo Satanás usa ese salmo, ¿verdad? ¿Te congelaste, Ramón? Uh-huh. Se fue. Sí, el Salmo 92 que dice que no tropezarás con piedra alguna, ¿no? Lo agarramos y lo traducimos a la
a lo que es la cuaresma, cuando lo agarramos y lo traducimos a lo que es, ¿verdad? Una vida, nuestro propio vivir en este mundo, nuestro propio, como decimos en inglés, journey, jornada, ¿verdad? Entonces, tiene mucho sentido lo que nosotros vemos y lo que decía la obispa, ¿verdad? De que la vida es difícil, una de las necesidades más grandes en este mundo es hambre, es poder y dar honor y gloria no a Dios, sino a las cosas de este mundo. Entonces hay una traducción muy bonita a lo que es, ¿verdad? La vida real de uno como cristiano, como hijo de Dios o como hermanos, ¿verdad? No sé si tiene sentido lo que quise decir, hablé demasiado, pero... No, muchas gracias. Yo creo que estoy de acuerdo y también me hace pensar conectado de lo que estamos compartiendo, nuestra teología evangélica luterana, lo que es estamos salvados por la gracia a través de la fe y no por las buenas obras. Y mi perspectiva de esta teología es que la gran tentación es la misma tentación de, por ejemplo, capitalismo, que uno merece lo que tiene, ¿verdad? Si uno es pobre es porque es un flojero. Y si uno es rico es porque es una persona muy inteligente y trabaja demasiado. Pero esto es una mentira. Esto es una gran mentira, ¿verdad? Porque muchas personas muy inteligentes trabajan duro todas tus vidas y nunca van a ser ricos, porque no es, uno sí, pero muchos no. Y en esa manera Satanás está haciendo una tentación así, que uno tiene que hacer cosas para merecer pan, para merecer y ganar poder, autoridad. Y cuando Jesús rechaza todo esto, está rechazando este mentira de lo que merecemos, lo que tenemos. Y está Jesús mostrándonos la gracia, que hay suficiente pan para todos en este mundo, hay suficiente. No, uno no tiene que cambiar piedras a pan, porque hay pan, hay mucha pan en el mundo. Hay suficiente poder. Tenemos poder, cada ser humano tenemos derechos porque somos seres humanos y tenemos poder. Y la cosa que tenemos que hacer es la fe. Y la fe es realmente vivir y creer que somos dignos, que cada ser humano es digno de comida y poder y libertad. Y por eso Jesús vino, para hacerlo, mostrarlo y hacer la iglesia, que nosotros como comunidad vivimos bien. Sí. Sí, pues creo que estamos de acuerdo en las tentaciones, el por qué con los comentarios. Creo que fue algo con lo que el ser humano nos identificamos más, que enfrentamos día a día, ¿no? Día a día, y creo que eso es algo que nosotros tenemos que recordar, porque sabemos que el Espíritu de Dios está siempre con nosotros también, ¿no? Y esa es la promesa. Y pensar, cuando pensamos más, como dijo Ramón, dijiste, te perdiste, estabas pensando más en la carne, ¿no? En el sufrimiento de la carne, ¿no? Y el Espíritu
fue el que te sacó de ahí, ¿no? A la edad de 12 años, cuando Jesús se perdió también. Entonces, yo me perdí con el perro una vez en las montañas, también con mi perro, y no sabía la salida y estaba bien desesperada, ¿no? Y yo hablando con el perro, hablando con el perro, ¿cómo vamos a salir de aquí? ¿Cómo, y yo le decía al perro, no te preocupes, vamos a salir. Entonces, si se vuelve uno en ese momento desesperante, es un momento desesperante, ¿no? Sí. Perdidos y muchas personas están perdidas en el mundo y están desesperadas y por eso necesitamos compartirles el evangelio y necesitamos compartirles la esperanza de que eso es temporal, que todo pasa, pero la palabra del Señor permanece. Y eso es que tenemos que poner a Jesús como ejemplo de rectitud, y ejemplo de fortaleza, ¿verdad? Y caminar con Cristo. Él va venciendo, él va, recuerden que dice, todo esto yo lo pasé antes, todo esto que ustedes pasan, yo pasé por ahí. Entonces, poder recordar siempre eso, ¿no? Y algo, ¿verdad? Es lo que comentó, es de que Dios está con nosotros. Llegar a ese punto yo pienso que es uno de los grandes obstáculos, ¿verdad? Saber y entender de que Dios está con nosotros, porque creemos que Dios está con nosotros, pero cuando nos va mal, cuando tenemos situaciones difíciles, crisis en la vida, entonces cuestionamos si Dios está con nosotros. ¿Verdad? Pero sabiendo de que Dios está con nosotros en medio de la tentación o en medio de la hambre, en medio de la enfermedad, sabemos de que de alguna manera Dios va a cambiar eso en bendición. Independientemente de lo que se dé al final del día, sabemos de que hay la bendición de Dios porque hemos confiado completamente a Dios en eso, ¿verdad? Una cosa que yo voy a hacer este domingo, voy a usar la historia de Natanael, cómo, ¿verdad? El Señor le dijo, yo te miré sentado abajo del árbol. Y el título de mi sermón, ¿verdad? Es básicamente, te vi y te escogí para seguirme, ¿verdad? Entonces Dios ya miró nuestros corazones, ya sabe lo que necesitamos, nuestros tesoros, sabe nuestros dones y habilidades. Ahora Él nos está haciendo algo, nos está haciendo saber algo, que fuimos escogidos para seguirle, para caminar con Él en estos 40 días que se llama vida. Entonces, pero la decisión tomada de seguir a Jesús, ¿verdad? Natanael tuvo que de haber dicho, ok, voy a seguirte, Señor, ¿verdad? Entonces, somos escogidos para seguir al Señor, hacer una diferencia usando no solamente el evangelio, sino nuestra propia vida, ejemplo, manera de vivir, recursos, todo lo que el Señor ha puesto a nuestro poder para la bendición de alguien más. Entonces, como pastores, ¿verdad? Yo pienso que es algo importante que los miembros y nosotros mismos necesitamos saber de que Dios está con nosotros y nos ha escogido para un propósito. Y es ahí, ¿verdad? Donde en el recorrido de esta jornada, en el caminar diario con Dios, Dios nos va a ir revelando cuál es ese propósito, ¿verdad? Y me encanta, ¿verdad? Cómo el sermón se dio para usar esa historia de Natanael. Y pues sí, Dios es quien nos escoge, nosotros no escogemos a Dios, Él nos da el camino a seguir y nosotros decidimos, ¿verdad? Caminar ahí o simplemente dejarlo. Dios nos va a seguir amando porque lo miramos en la caída de Adán y Eva, aunque se lo sacó del jardín, ¿verdad? Les continuó bendiciendo generación tras generación, nunca los dejó. Dios estuvo con ellos. Me gusta mucho el ejemplo del profeta Natanael. Natanael era que enfrentó a David, ¿verdad? No. Perdón, Nathanael en el Nuevo Testamento que estaba abajo de la higuera. Ok. Sí. Ok. Uno de los Nuevo Testamento. discípulos. Ok, muy bien. Ya. So, esa verdad es la historia que voy a usar como base, aparte de los de Jesús en el desierto. Voy a tocar en lo que es
la lectura de Génesis, de la caída del hombre o la caída del pecado, ¿verdad? El pecado en todo el mundo. Porque es importante de que la gente sepa de que aunque estamos viviendo en un mundo de tentaciones, aún ahí Dios se muestra misericordioso. Sí. ¿Verdad? Porque entonces nos quedamos como malos y no es así. Dios nos mira buenos. Nosotros actuamos malos. Decía yo que Martín Lutero, no se miraron el post que puse, dice Martín Lutero dice que somos santos y pecadores al mismo tiempo. Y yo estaba en el gimnasio y estaba todo sudado. Dije, la pregunta es, ¿eso quiere decir de que mi sudor es holy water 50%? Si uno es caído del cielo, pues tiene que ser. Sí, ¿verdad? Oh, perdón, empujado, no caído. Empujado. No, empujado. No caído, no. Ángel caído, no. Empujado. Ángel. Empujado. Sí. Sí. Obispa, ¿tiene más palabras para nosotros? ¿No? Pues yo solo iba a decir yo que yo creo que la tentación más grande, hablando de Martín Lutero, es que tenemos que ganar la gracia. Esto es la tentación, ¿verdad? Y esto es la manera en que un bully, como Satanás, hace uno pensar que merecemos los sufrimientos que tenemos. Pero el evangelio es que no merecemos el bueno ni el malo. Pero la gracia de Dios ahí está. Solo tenemos que alcanzar y pedir. Y en mi perspectiva, la fe no es pasivo, ¿verdad? Si no podemos ser pasivos pensando que Dios va a resolver todos los problemas. Pero si realmente creemos en la gracia y si no tenemos lo que necesitamos, pues entonces la responsabilidad es para nosotros hacer lo justo. Y ahí sí es muy activo. Yo no quiero decir trabajar, porque trabajar quiere decir para dinero o para poder, pero sí es activo. Organizarnos, servir. Sí. Es una fe activa. Ya. Muy bueno. Bueno, oremos. ¿Más palabras, Pastora María? No sé si la obispa iba a decir algo antes. No. Bueno. Gracias por ese tiempo. Gracias. Gracias. Ok. Oremos. Sí. El Padre nuestro. Está bien. Ok. El Señor sea con ustedes. También contigo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como está en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el poder, ahora y siempre. ahora y siempre. Amén. Amén. Gracias.